Si usted es de las personas que se ha preguntado, ¿cuál es la conducta correcta? ¿Qué es lo que agrada a Dios? Hoy tengo una pequeña parte que puede servirle a entender qué es lo que agrada a Dios. Le he titulado La conducta del creyente. Y el respaldo bíblico lo encuentro en el libro de Mateo, en el capítulo 7 y precisamente en el verso 12. Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, hay gratitud en nuestro corazón, porque tú nos enseñas qué es lo que a ti te agrada. Porque tú nos enseñas cuál es el comportamiento que tú esperas de nosotros como hijos tuyos. Gracias, Dios, por esa enseñanza. Gracias por ese conocimiento. Gracias por esa responsabilidad tan grande que has puesto en nosotros, de tomar el ejemplo perfecto, la vida de Cristo. Gracias, Dios. Lo hacemos con gratitud en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. En el contexto donde extraje este versículo 12, hay lo que podríamos denominar la regla de oro. No juzguéis para que no seáis juzgados. Y esta es una regla que de verdad vale mucho, porque puede gobernar la relación del creyente con otras personas. Coloca precisamente a nosotros, los que conocemos al Señor Jesucristo, sobre nuestros hombros la responsabilidad de actuar de tal manera que otros imiten lo que nosotros hacemos y que al final glorifiquen a Dios. En el capítulo 5, precisamente de Mateo, en el contexto del Sermón del Monte, el Señor dice en el verso 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces el propósito no es de que nos miren a nosotros como buenas personas, no. Que nos vean a nosotros como hombres y mujeres transformados por el poder de Dios y que eso sirva para glorificar el nombre de Dios. Cuando vemos los versículos precisamente del capítulo 7, del 1 al 12, en este vamos a encontrar tres aspectos fundamentales. Del verso 1 al 5, el hecho de juzgar. ¿Qué dice del 1 al 5? No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Cristo no nos dice que evitemos a toda costa evaluar a las personas, no. No nos dice eso, sino que nos dice que usemos la sabiduría que Dios nos ha dado. El mundo está repleto de falsos cristianos y hasta ministros del enemigo. Segunda Corintios en el capítulo 11, en los versos 13 al 15, nos dice. Y Primera Juan en el capítulo 4, en el verso 1, nos alerta de que debemos probar los espíritus. Entonces, sí podemos evaluar a las personas. Entonces, cuando dice que no juzguéis, no es que no vamos a evaluar. Es la forma en que lo hacemos la que Él nos está poniendo en cuidado. Lo que Cristo condena es el juicio riguroso y la crítica injusta de los motivos de otros. No dijo que estaba mal que ayudemos a nuestros hermanos a librarse de sus pecados. No, si los tiene hay que señalárselos, sino que dijo que debemos primero resolver nuestros pecados. En otras palabras, antes de ir a ver cómo está la situación espiritual del hermano, examinemos la nuestra. Miremos cómo estamos.
Debemos ser con nosotros mismos tan severos como lo somos con los otros. Pero fíjense que en la práctica actuamos al revés. Somos muy severos, muy rigurosos con los demás, pero indulgentes con nosotros mismos. No, pues hubo un momento de debilidad. No, no, Señor, no es así. Más bien deberíamos de ser más severos con nosotros mismos. Aquí sí, aplíquesela toda. Cristo destaca dos peligros en la vida de los cristianos que juzgan a otros. En primer lugar, que el juicio retornará a ellos, y en segundo lugar, que se cegarán a su propia necesidad y con el tiempo necesitarán ayuda ellos mismos. En segundo lugar, en el verso 6, habla de discriminar. Este mandamiento equilibra al que fue dado previamente, o sea, al de juzgar. No debemos juzgar a otros, pero debemos tener cuidado en la manera que se distribuyen las cosas espirituales. Los santos se refiere a la carne que el sacerdote tomaba del altar. Perlas tipifica las verdades bíblicas, las preciosas promesas de la palabra. El evangelio se debe predicar a todo el mundo. No hay por qué hacer acepción, pero no debemos predicar al descuido las verdades más profundas, las joyas familiares, pero para que no sean menospreciadas. Los perros y los cerdos son los que dicen profesar la fe, pero nunca han sido realmente salvos. Segunda Pedro, en el capítulo 2, en los versos 19 al 22, nos señala sobre esto. Y finalmente, después de que el Señor nos habla sobre juzgar en el 1 al 5, discriminar en el 6, nos habla, ¿sabe de qué? De un pilar fundamental en la iglesia, el hecho de orar, del verso 7 al 12. El verso 7 al 12 dice de la siguiente manera: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Por qué cree usted que Cristo incluye esta exhortación sobre la oración en este punto en el sermón? Debido a que es difícil para nosotros, en nuestro propio poder y sabiduría, obedecer los mandamientos que Él ha dado. ¿Recuerda Santiago 1:5? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y haciendo eco de lo que Jesús dice aquí, el creyente debe procurar obedecer la palabra de Dios. Debe pedir constantemente fuerza, buscar sabiduría y llamar a la puerta de Dios pidiendo la provisión de la gracia que necesita. Note que Cristo basa la oración en la paternidad de Dios. Como hijo de Dios, podemos esperar que Dios nos cuidará y proveerá para nuestras necesidades. Siempre nos ha cuidado, siempre ha provisto. Y por eso Él deja establecido en su palabra la necesidad que tenemos de llegar a Él precisamente en oración. Hoy hemos aprendido que no debemos de juzgar, que debemos de orar constantemente y agradecer a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Hoy es un buen día para darnos cuenta que Él nos bendice y nos cuida. Y nos ha bendecido siempre con toda clase de bendición espiritual, pero también con toda clase de bendición material. Hoy nos hemos alimentado. No ha faltado el alimento en nuestras casas. Y nos ha dado una serie de bendiciones, una serie de alegrías, aun cuando van encubiertas en situaciones que no son agradables. Pero aún así damos gracias a Dios por lo que Él ha hecho. Vamos a orar. Dios, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por la salvación. Gracias por todo lo que tú has hecho. Gracias porque en medio de toda esta situación podemos contar contigo, podemos confiar en ti.
Y sabemos, Dios, que todo lo que tú haces redunda en nuestro beneficio. Gracias, Padre. Lo hacemos con gratitud en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos.